Angélica, ¿cómo estás? Yes. Gusto saludarte. Hola, aquí estamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal toda la audiencia? Bueno, te veo perfectamente, espero que la gente también te esté viendo. ¿Vos sos cantante de tango? ¿Sos tanguera? Soy cantante de tango y profesor de canto. Sí, Ujú. ¿Y hace cuánto estás exacto. viviendo afuera? Hace ya 7 años que estoy radicada en Viena. 7 años. ¿Te fuiste directamente de Argentina a Viena? Sí, 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 porque me casé, mi marido es vienés, entonces cuando decidimos venir para acá, nos vinimos directamente para acá, sí. Ujú. El otro día hice un video explicando lo que es el desarraigo. ¿En tu caso lo sentiste mucho el desarraigo después de vivir tanto tiempo en Argentina o el amor por tu marido te lo morigeró un poco? Sí, en mi caso había una motivación muy fuerte como para llegar a esa decisión de venir para acá, ¿no? Entonces no fue un desarraigo porque me iba desencantada del país, si bien hubiese tenido en aquella época no tantos motivos, pero no era el punto. Me Ujú. fui por amor, me fui por construir un futuro al lado de mi marido, ¿no? Así que no, el desarraigo en realidad no, porque aquí uno se acostumbra rápido a lo bueno. Ujú. Y no se extraña, no sé, yo no extraño nada, tengo todo, tomo mate, como asado, en fin, Ujú. claro. Bueno, acá tengo la pava, mira. Ahí ¿Qué estamos. tal? Sí, Angélica, bueno, vamos al grano. El otro día hablaba del desarraigo, hablaba también de lo bueno. Vos acabas de decir, uno se acostumbra rápido a lo bueno. La Sí. Argentina que vos dejaste no es la Argentina que se está viviendo hoy por hoy acá, justamente, ¿no? Vos tenés noticias muy frescas y además tengo entendido que tenés hijos en la Argentina que se quieren ir, no sé si se fueron ya del país y se fueron para Austria, ¿a dónde? Bueno, en realidad yo estoy muy, muy atenta siempre porque a mí me duele mucho lo que está pasando actualmente, ¿no es cierto? Entonces estoy muy atenta, claro, porque mis dos hijos habían quedado viviendo allá en Argentina, ahora ya mi hija se vino para Viena, hace ya unos cuantos meses que está viviendo acá, y mi hijo parte Ajá. próximamente también, se va. ¿Qué estudios tienen tus hijos? Majo, ¿Tienen preparación? mis hijos son músicos profesionales con Ajá. carrera terminada. Sí. ¿Y por qué toman la decisión? ¿Qué los asustó la situación del país? Ah, para mis hijos, Sí, ¿los asustó, digo, lo que está pasando en la Argentina? más que susto es un desencanto, después de, a ver, por ejemplo, mi hijo tiene 32 años, es docente, tiene su trabajo, toca, tiene proyectos, él es baterista de jazz, o sea, trabajo no le faltaba, pero Ujú. el dinero le dejó de alcanzar. Ajá, claro. Entonces trabajaba doble, ¿eh? Ajá. Para ganar la mitad. Y Ahí entonces está, y para un vamos, pibe, vamos a especificar esto, porque vos conocés las dos más joven, por realidades. favor. Conocés la realidad de la Argentina porque la viviste toda la vida y conocés la realidad de Europa, de uno de los mejores países tal vez de Europa, y podés decirme hoy por hoy comparando, porque además lo hiciste, algún trabajo lo hiciste muy El bueno una vez, cargador, por favor. comparaste el salario más bajo de la Argentina con el más bajo de Austria, ¿no? Sí, sí, y lo volví a hacer ahora hace un ratito por si salía el tema, a ver cómo Ajá, estamos. sí, Sí, hice así una puntita rápida. Este, y ajá. claro, las diferencias son abismales, porque por supuesto, si acá todavía le están poniendo dinero en el bolsillo a la gente, ¿no? Perdón que voy a enchufar. Sí, bueno. Acá le ponen dinero en el bolsillo a la gente, porque si la gente no consume, no funciona nada, José. Esa es Pará, vos me básicamente decís el que en Austria principio. le ponen dinero a la gente en el bolsillo. Uy, se cayó todo. Bueno, me estás diciendo que en Para que Austria se me le está ponen, cayendo todo. Ahí está, ahí está. Sí, ahí va, perdón. sí, en Austria le ponen dinero a la gente en el bolsillo. A ver, un trabajador que trabaja 40 horas semanales, el sueldo mínimo son 1.500 euros mensuales por Mm. 40 horas semanales, ¿no? Lo que son, ya te digo, 60.000 pesos 60.000 pesos por 40 brutos. horas semanales, 8 horas por día de lunes a Claro, viernes.
Ujú. claro. Y todo sigue siendo porque la gente cree que con la brutal devaluación que hubo en la Argentina, las cosas en Europa ahora son caras, pero es increíble que todo sigue siendo igual más barato que acá. Escúchame, además los precios están, está bien acá, hay una mínima inflación, ¿viste? ¿Qué sé Ujú, yo? Será el 1% anual. Hay un pequeño movimiento de los precios. No voy a decir que está todo igual, pero yo hace 7 años pagaba 1 euro un litro de leche y ahora lo pago 1,10. ujú, 40 pesos y ahora lo pago 43, 7 años después. ujú. 7 años después pagás eso, la leche. Claro. Y para un trabajador, no sé, un laburante común, de lo más básico, un operario de fábrica, yo tomo como ejemplo muchas veces eso, vivir no es caro, es decir, uno con su salario vive dignamente, puede tener la casa, el auto, pagar la luz, el agua, el gas. Mira, justamente hoy estaba haciendo una cuenta de luz y gas por un departamento de 40 metros, que no es mi caso, es otro departamento, e hice la cuenta de que ese departamento de 40 metros donde viven 2 personas pagan mensualmente aquí 1.000 pesos de electricidad y 3.000 pesos de gas, que es mucho más caro que la electricidad, es cierto. Total, 4.000 pesos mensuales entre gas y electricidad. Acá te digo, calefacción a fondo, nadie apaga las luces, che, apaga la luz, acá queda, ¿no? Ahora, vos No, me estás no es diciendo que el gastan cuidado. luz y electricidad unos 4.000 pesos mensuales, ahí en Austria, En un departamento de 40 metros cuadrados en sí, Viena. en ¿Eh? Viena. Ujú. Pagan 4.000 pesos mensuales, cubren gas y electricidad. Y lo que pasa es que el salario mínimo de un operario son 1.500 euros, son 60 lucas. Ajá, Entonces, pueden pagar 4.000 porque ganan 60.000. claro. Eso, Acá, eso es lo que acá pagamos lo funciona. mismo, pero ganamos 20.000. Bueno, pero ahí está la historia, ¿viste? Yo no sé por qué no les da la cabeza que deberían ponerle plata en el bolsillo al trabajador para que active el consumo. Ujú. Entonces hay trabajo para todos, no es tan difícil. Y No estamos es tan hablando, difícil. repito, uy, se me cayó el cartelito. Estamos hablando de, hay un viento, una tormenta acá en ciernes de resistencia, pero estamos hablando de Ah, dos modelos económicos iguales. Quiero que presten atención a esto. No estamos hablando de un gobierno K en Austria y de un gobierno M en Argentina. Estamos hablando de dos ideologías no. iguales que tienen los mismos pensamientos en todo. Sí, aquí el año pasado que hubo elecciones parlamentarias, ganó el partido conservador, es el conservador, Sí. pero como tienen que tener mayoría, tuvieron que hacer alianza con otro partido, porque tienen que tener mayoría para poder ser gobierno, y salieron con la ultraderecha. Y entonces tienen mayoría en el Parlamento, ciento y pico de bancas contra 52, 60 de los otros partidos, ¿no? Y Ujú. así todo, teniendo esa gran mayoría, yo no digo que estemos iguales, ¿eh? Porque acá están haciendo recortes, a ver, pero que ni se pueden comparar con los recortes que han hecho en la Argentina, porque acá la gente misma no lo permitiría. Igualmente hay movilizaciones pidiendo que no se recorten, bueno, en fin, y Sí. toda la política antimigratoria Disculpame que propio te de la diga algo, derecha. porque es fundamental esto que estás diciendo. Acá la gente no lo permitiría, te está diciendo Angélica que está en Viena. Circuló por WhatsApp una fotografía en la que decía, mira, esto pasó en Alemania cuando la nafta aumentó un 40%, y en realidad si ponías a mirar era una foto de un atasco de tránsito en China. ¿Por qué? Porque en Alemania ni en ningún país de Europa la gente permitiría que te aumenten los precios como te aumentan en Argentina. Es insólito lo que hacen con nosotros en nuestro país. En ningún lugar del mundo, y mucho menos en un país europeo. La gente jamás va a permitir. A ver, ¿y por qué la gente no permite que esas cosas pasen, Angélica? Creo, porque la gente está educada, ¿no? Mira, a mí me parece que las cosas aquí funcionan no solo por educación, que sí la tienen y está muy estimulada y todo está muy subvencionado, todo el Estado tiene presencia en todos los ámbitos,
ayudando económicamente a todos los sectores. Si querés, podemos desarrollar sector por sector cómo subvenciona el Estado para que esto funcione, ¿no? Pero no es solamente la educación, sino también los límites muy demarcados, las limitaciones. Por ejemplo, vos tenés un auto, parás en la puerta de un garage, un vecino llama, la grúa te lo lleva y cuando lo vas a querer sacar del lugar, tenés que pagar una fortuna. Entonces nadie para en un garage, ¿no? Entonces, llamarlo educación, sí. Llamarlo rigidez en las leyes o en las normas, sí, también, ¿viste? Somos humanos. Sí, hay exigencias del Estado, la gente cumple, pero todo funciona. El Estado funciona, no hay un Estado. Acá siempre yo sostengo que hay una confusión cuando la gente dice que el Estado tiene la obligación de darle la casa y trabajo y toman como una verdad que tiene que darle una casa gratis o un trabajo en la municipalidad o en el Estado provincial o nacional. Y en realidad los gobiernos tienen que generar las condiciones para que Angélica o yo, cualquiera, trabajen en una empresa privada y que con mi trabajo pueda ir a un banco, pedir un préstamo, comprar una casa, comprar un auto. Eso es lo que dice la Constitución. Sí, te quiero hacer dos comentarios sobre Sí. eso. Uno es, por ejemplo, aquí en Austria, si una persona se jubila y por diferentes motivos no llega a cobrar por su jubilación, la jubilación mínima, ya sea porque trabajaba 20 horas semanales, porque por diferentes motivos, si al momento de jubilarse no cobra la jubilación mínima, el Estado le paga lo que falte para llegar a tener la jubilación mínima. Quiere decir que todos los jubilados tienen una misma jubilación mínima, que son 1.000 euros, son 40 lucas. Esa es la 40 mínima, lucas. mínima. Esa es la mínima, Y de hoy. hay una máxima, porque hay países que tienen una jubilación máxima también. No sé si lo No sabías. te sé decir si hay un Bueno. tope. No te sé decir. No te sé decir. Pero sí de la mínima porque es lo que más me interesa saber, ¿no? Si Ahora, una persona... cuando se habla Perdón. de pobreza, por ejemplo, ¿cómo es la pobreza en Austria? Hay pobres en Austria, pero como los hay en Alemania, como los hay en Europa, pero la concepción de la pobreza que uno tiene es absolutamente diferente a la pobreza real de un pobre en Europa o en Viena, por ejemplo. Sí, por el concepto de pobreza que nosotros conocemos con respecto a nuestros países, sí, es diferente. Lo que se está dando hace unos años es por esta masa migratoria que hay desde África, desde Sí. Afganistán, desde países del este, que en cierta forma a mí me parece que los políticos no están a la altura de las circunstancias porque no saben cómo resolver, año tras año. Ahora Italia no recibe más, pero se van todos para España. Bueno, no pueden resolver el tema de migración y entonces cuando entran esas grandes masas de migrantes, después, claro, hay ciudades, países que van absorbiendo y tienen planificado cómo integrarlos, ¿no? Pero hay otros que no, hay otros que no. O sea, Entonces ahí la se ve pobreza que, pobreza, ahí se ve gente en la... Perdón. sí te decía, entonces de la pobreza que estamos hablando es de una pobreza migratoria, o sea, es la pobreza de la famosa migración televisiva que en algún momento que te mostraban en la tele lo bien que se vive en Europa, entonces la gente trataba de llegar como sea. Los pobres llegan, no hay pobres autóctonos, por decirlo de alguna forma, o sea, un vienés pobre, un tipo que nació en Viena, que es descendiente de vienés, es difícil que sea pobre. Mira, el pobre acá es el que tiene justo para vivir, ¿va? Salimos de ese concepto. El pobre de acá es Sí. el pobre, el que tiene lo justo para vivir. Ahora, ¿qué significa tener lo justo para vivir acá? Es tener comida, tener una casa, tener cobertura social. Y hasta un auto. Bueno, Mm, si sos pobre no tendrías una... Sí, por ahí tenés un cacharrito, pero no se mm. puede decir. No podés tener un auto porque es carísimo tener un auto. Por Ajá. el seguro, por la plaqueta anual, es carísimo tener un auto. Así que un pobre no. A ver, tengo una amiga docente que me dice, no, en mi escuela vienen chicos realmente que no tienen nada, no tienen papel. Y generalmente son los hijos de inmigrantes que están en proceso de integración, ¿no? Ujú. Pero los vieneses, los austríacos, no. Acá
Ujú. No es la pobreza que hay allá, ni loco. Cuando se No, habla, las casas aquí no, se habló no mucho existen tiempo, casas de chapa, casas de cartón, no existe eso. claro, acá se habló hace un No tiempo vemos atrás. en la calle. No, obviamente, obviamente, pero digo, acá instalaron durante un tiempo la cuestión de el sistema de despido alemán y querían convencernos de que despedir a un trabajador argentino como se hace en Alemania con un seguro que el mismo trabajador va pagando mientras trabaja, era muy bueno y bla, bla, bla. Lo que no te dicen es que un trabajador alemán, lo podés confirmar vos, porque Alemania y Austria básicamente están casi a iguales, un trabajador en general europeo, cuando si lo echan del trabajo por el motivo que sea, tiene un montón de guita en el banco, ahorrada, porque tiene la capacidad de ahorro y puede vivir de eso más los subsidios que recibe el Estado, ¿no? Sí, acá, acá hay un porcentaje que le retienen al trabajador, un mínimo porcentaje que le retienen al trabajador y se lo ponen en una cuenta para que tenga un resguardo el día que lo necesite. Es un Sí. ahorro casi obligatorio, pero es un mínimo porcentaje. Acá cuando te quedas sin trabajo, si estás adentro del sistema, ¿no? Trabajando en blanco, porque hay algunas cosillas que no son tan blancas también. Ujú. Pero si estás adentro del sistema, bueno, acá la gente no se calienta si se queda sin trabajo. Porque primero que aparece la AMS, que es la organización del Estado que te paga hasta que vos consigas un trabajo. Y te forma y te manda a hacer cursos y te manda a hacer prueba acá. O sea, hay toda una organización de volver a reinsertar al trabajador, porque es lo que quieren ellos, que haya gente trabajando, ¿no? Claro. Para que se produzca. O sea, es un capitalismo, no deja de ser capitalismo, ¿no? Pero por lo menos la gente tiene dignidad, vive dignamente, ¿no? A ver, Ahí, quiero ir a un concierto mañana y yo sé que puedo ir, ¿viste? claro. Yo soy una laburante, ¿eh? No soy Ujú. nada, No, sí, yo nada, algo yo de laburo, tu historia, ¿eh? algo de tu historia conozco. Entonces estamos hablando que el famoso derrame, la teoría del derrame, que es la teoría de este tipo de gobiernos, en Austria funciona. A ver, un goteo, digamos, Fíjate. ¿eh? Porque yo también me pregunto por qué, porque ¿quién decide que el sueldo mínimo tiene que ser 1.500 euros? A ver, ¿por qué no ponen 5.000 euros de sueldo mínimo en toda Europa? Ya está, ¿sabés cómo funcionaría todo? El doble y la gente sería doblemente feliz, ¿eh? Estamos hablando de un Pero sueldo bueno, un mínimo muy alto, goteo. ¿no? Porque, perdón, Angélica, pero el sueldo mínimo de Austria debe ser uno de los más altos junto con Alemania y demás, porque me parece que en Sí, España es bueno, mucho pero más los bajo. precios, pero a ver, para alquilar un departamento de 2 ambientes tenés que ponerse 300 euros, ¿viste? O Ujú, 600, ya tenés que compartir con otra persona porque muchos no lo pueden sostener, ¿no? ujú. Estamos hablando siempre de salarios mínimos, ¿no? Sí. O sea que una persona con salario mínimo podría apenas pagar el alquiler de un departamento y vivir más o menos bien con su sueldo. Sí, 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 una persona sola con un sueldo mínimo vive y se van de Vive. vacaciones, Ujú. sí, viven bien. Ese es un dato también, Sí, ¿no? te puedo Porque llevar. cuando yo cuento a veces la gente no me cree que un tipo que labura en una fábrica, como me pasó a mí, o que yo era heladero en Alemania, me podía tomar un avión y irme una semana a Egipto con un hotel, con todo pago y volver. Eso lo puede hacer cualquiera. Claro, y se parece mira, estaba viendo tickets para París, 30 euros, 4 Ujú, por 3, 12, 1.200 pesos. 30 euros, si lo comparás en el porcentaje adentro de un sueldo normal, todo el mundo conoce París acá, yo todavía no, pero ujú. todo el mundo conoce París. Ajá. Nada, Ahora, se queda para acá ir nomás. cerrando y no abusar de tu tiempo, Angélica, porque hay Claro. una encuesta hace poco en la Argentina que más del 50% de los trabajadores de la Argentina se quieren ir del país. Y yo recibo permanentemente mensajes de gente que me pregunta, en función de mi experiencia en Europa, cómo es allá, si se puede ir, si hay que irse, no hay que irse. Yo siempre les digo, si no tenés papeles, si no tenés ciudadanía, no es fácil, es muy difícil estar allá. Eso sigue siendo así, es cada vez peor, ¿no? Sí, aquí en Austria, bueno, también por el gobierno que tenemos ahora, que es de derecha, toda la política migratoria está muy ajustada, muy apretada, ¿no? Y te hacen mucho problema Ahora, si tenés una ciudadanía europea, sos ciudadano italiano, ciudadano español, no, no hay problema, te podés venir. Ahora, en negro, sin papeles, no, Ujú. no, porque, a ver, no te andan pidiendo documentos en la calle para nada, pero llegás a quedar en el medio de algún revuelo y viene la policía y
De ahí nomás te llevan al aeropuerto y Y a casa, te ¿no? deportan. Sí, Ajá. son implacables. O sea, sin papeles, venirse para acá es un suicidio, es después terminar viviendo en los guetos de los suburbios, por ejemplo, Ujú. si hubiera, qué sé yo, no sé si hay, ¿no? Ahora, venirse aunque tengas una ciudadanía italiana, ¿no? Y sin una mínima profesión también se pone difícil. Tampoco. Ajá. Y también se pone difícil, porque imagínate, de toda esta inmigración que viene de todos lados, hay gente muy preparada, profesionales, pero la mayoría no lo son. Entonces, y encima viene gente de los países del este, Rumania, Polonia, ya vienen compañías a trabajar aquí y trabajan por menos dinero porque los costos en esos países es más barato que acá. Claro. Entonces siempre hay una competencia para los trabajos de menor nivel. Entonces, para la gente capacitada que tiene títulos, esos encuentran trabajo, pero así, tac, facilísimo. Ahora, los que no tienen una formación, Ujú. y, viste, no te digo que no, pero Es más no difícil. va a ser nunca Ahora, como en la oficios Argentina, ¿eh? también. No va a Oficios, ser. por ejemplo, un tipo que es Y plomero, que es albañil, también tiene más posibilidades de conseguir un trabajo. todos esos oficios están regulados aquí, Ah, tenés que hacer una matriculación aquí, sí, si no tenés que trabajar en negro, que no conviene tampoco, claro. porque estás afuera del sistema, ¿no? Ujú. Pero un plomero, si viene acá, tiene que hacer la matriculación, que son, creo que son 2 o 3 años en una escuela, y Tres tenés el años, impedimento del idioma. 3 años tenés que estudiar Sí, para ser plomero. sí, 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 sí. Sí, sí. Y bueno, y después la limitación del idioma aquí, que se habla alemán, ¿no es cierto? Eso es otro tema. Keine problema, alles klar. Acá hay problema. Eh, Sí, Angélica, bueno, yo para cerrar, yo nunca la vi personalmente, Angélica, todas nuestras salas fueron así. Yo comencé con la comparación de precios y después mostrar lo que es calidad de vida. Cuando yo fui a Europa el año pasado, después de 16 años de no poder viajar, lo que quise es mostrarte cómo vive un bombero, un albañil, un zapatero en Italia, cómo es el sistema de salud. Después te voy a hacer la pregunta final sobre el sistema de salud. Pero lo que sí, nunca quise es decir, hay que irse a Europa. Lo que estuve haciendo siempre es mostrarte una realidad para que nosotros exijamos que ya nosotros no vamos a poder, pero que nuestros nietos por lo menos tengan un país como la gente y que empecemos a cambiar ahora para poder vivir en un futuro más o menos bien, ¿no? Esa era la idea de lo que se hacía en ciberperiodismo. Y ahora te pregunto, obviamente la calidad de vida es muy superior siempre que estés allá, que tengas trabajo, que tengas papeles, básicamente. El sistema de salud, sí. ¿cómo funciona? ¿Es gratis? No, no, no. Acá el sistema de salud, tenés sistemas privados, ¿viste? La Sí. gente de muchísimo dinero deberá tener sus cosas privadas, pero todo el mundo trabajador tiene la Krankenkasse, que es la obra social, digamos, para todos los trabajadores, y eso te descuentan un porcentaje del sueldo, ¿no es cierto? Para salud, y todo es gratuito, es decir, vas al médico es gratis, vas a hacerte análisis es gratuito, salvo que quieras hacerte algunos estudios específicos que no te lo cubre la obra social, entonces Ajá. ahí se pagará y después podés pedir un reintegro y siempre algo te cubren. Ahora, tengo que comprar un remedio, Sí. ¿no? Muestro cualquier papel, una receta. Tengo que comprar un remedio y ese remedio sale 10 euros o sale 35.000 euros, no importa cuánto, pero yo por la receta pago 5 euros y tengo el remedio. ¿Cinco Entonces está el euros? Estado presente, 5,40 euros. 5,40, cualquiera sea el remedio y lo tengo. Entonces está el Estado presente y sí, hermano, tiene que estar ahí. Ujú. ¿Eh? Esa es la clave de todo, ¿no? El estado presente. Sí, sí, pero en algunas cosas sí, no manipulando, sino subvencionando donde tienen que subvencionar, ¿viste? Y la última, cuando vas a ir, si no sé si te tocó, si tenés que ir a un hospital a que te atiendan, tenés que ir a las 2 de la mañana para hacer una cola, que a las 9 venga uno, te dé un número y a las 2 de la tarde te atienda un médico, ¿o cómo funciona? No, no, por suerte tuve que ir una sola vez, así medio rapidito, y fue un domingo a las 7 de la tarde,
Y yo dije, uy, ahora va a ser, Dios mío, hasta las 3 de la mañana no salgo. Y no, estuve 1 hora y media porque en todo momento me estaban haciendo estudios, un Ajá. poco más, pero tuve que esperar 20 minutos y ya me atendieron, En 20 minutos te no, de atendieron. 10. Bueno, En Angélica, te 20 minutos agradezco. ya pasé y me hicieron muchos estudios ahí, sí. Ajá. Y después me fui, Te agradezco muchísimo la sin pagar charla. Te agradezco muchísimo, siempre un gusto charlar con vos. Algún día iré a verte. nada. Sí, pero cómo no, pero déjame cerrar si me permitís un Sí, segundito más. dale. Yo cuando hablo y accedo a las charlas con vos para comentar cómo son los pormenores de la vida de acá, no es para que ninguno piense, ah, mira esta, ah, mira, que... No, yo no quiero ponerme en el papel de enrostrar, ah, mira, yo estoy acá, mira qué bien que estoy. No, todo lo contrario, yo me sumo a tu propuesta, que es loco, hay que exigir. No hay que permitir cosas que nos quiten la dignidad. Tenemos el derecho de vivir dignamente, ¿no? Entonces no hay que permitir, hay que pensarla mejor en el próximo voto, ¿no? Ujú. Claro, la gente tiene que saber lo que se decide porque ahora hay muchos sorprendidos con lo que está haciendo Mauricio Macri, pero la lógica era que esto es lo que iba a Pero hacer escúchame, Macri. pero nadie sabía de quién era Macri, Pero por hermano. eso, no, mintió toda la campaña, Macri. pero sabíamos que que estaba mintiendo toda la campaña. Ahí está donde pasa por la ¿Y inteligencia y qué la va a madurez de hacer la un gente. Macri? Y Claro. sí, bueno, ya Bueno, está. Angélica, un beso grande, muchas gracias, ¿eh? Saludos a todos, un gusto. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí Adiós. está. Adiós. Angélica Rimoldi, lo logré, ¿eh? Lo logré. Después voy a editar un poquito el video para subirlo a YouTube también. Eh, la idea era esta, ¿no? Charlar con gente que te cuente realidades y que vos puedas saber cómo se vive en otro país, si es tan así, si no es tan así. Bueno, acá te lo tenías al testimonio de periodismo. Esta es una nueva forma de estar en contacto con la gente. Toda vez que alguien quiera, desde donde sea que esté, afuera del país, contactarse conmigo, tendremos que hacerlo de esta manera. Me parece que el error en las primeras comunicaciones fue gente que estaba con la computadora, cuando en realidad hay que hacer con el teléfono, y entonces ahí te da la opción de establecer este vínculo conmigo. Soy José Viñuela, hago ciberperiodismo. Le estoy buscando la vuelta a esta nueva forma de estar en contacto con ustedes y de hacerte ver que hay un mundo mucho mejor y mucho más barato que la Argentina. Pero nosotros tenemos la obligación de pensar, de repensar y de no creer en las campañas electorales porque las campañas son puras mentiras. Hay que entender cuál es la ideología del gobierno que se va a hacer cargo, del gobierno que estás por votar, porque en función de la ideología ellos gestionan, no en función del discurso de campaña, porque, por ejemplo, todo el discurso de Macri durante toda la campaña era falso. Y hasta yo, que vivo acá en el Chaco, sabía que me estaban mintiendo. Soy José Viñola, hago ciberperiodismo, hago lo que quiero y digo lo que pienso. Hasta chau.